La palabra dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso lo dice Hebreos 4:15. Y en realidad, pues, el problema en nuestra vida no es tanto el pecado en sí, que siempre es grave el pecado, siempre va a traer consecuencias no buenas a nuestras vidas cuando tenemos actitudes pecaminosas. Pero el Señor siempre nos provee una salida para poder superar toda situación de pecado en nosotros. Por eso digo que el problema no es tanto nuestro pecado, sino mantenernos en él. Cuando nosotros procedemos a un arrepentimiento, a una conversión al Señor, siempre el Señor nos va a dar todos los recursos y todo lo necesario para poder tener una vida en victoria. El Señor está dispuesto a perdonarnos, el Señor está dispuesto a restaurarnos, pero es necesario que nosotros podamos tener una actitud ante nuestros pecados pasados. Enseñanza número 4 de la doctrina del pecado en esta segunda parte. Versículo a enseñar, o la base, el verso base que estaremos dando de esta enseñanza es Segunda de Crónicas 7:14, con el título El proceder correcto ante el pecado. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El Señor está dispuesto a perdonarnos, a sanarnos, a restaurarnos, pero este versículo nos muestra cuál debe ser nuestro proceder, nuestra actitud correcta cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, cuando el Señor, a través de su palabra, como vimos en enseñanzas pasadas, que la palabra del Señor, específicamente la ley de Moisés, tiene la función de mostrar nuestro pecado. Muchas personas no se dan cuenta de sus propios pecados. Muchas veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien cuando en realidad estamos haciendo cosas que no son agradables delante de los ojos de Dios. Pero cuando uno tiene una actitud de querer agradar a Dios, de buscar a Dios, de pedirle que el Señor nos muestre esas áreas de nuestra vida que tienen que ser perfeccionadas, que en realidad pues son todas, pero esas cosas que debemos de arrancar, debemos cortar, debemos desarraigar de nuestras vidas, de nuestros corazones. El Señor se encarga a través de su palabra mostrarnos nuestro propio pecado para no solamente para llevarnos a un sentimiento de tristeza, sino que el Señor nos muestra nuestro propio pecado para darnos una oportunidad de arrepentimiento, de conversión, de restauración. Por eso este versículo de 2 Crónicas 7:14 dice que si nos humillamos y oramos y buscamos el rostro del Señor. Son muchas cosas aquí importantes, son valores que tenemos que entender, como que son pasos para nosotros obtener el favor del Señor. Humillarnos es despojarnos de todas aquellas cosas que son del mundo. Orar es buscar esa comunión, esa intimidad con nuestro Dios, de confiar en Él, buscar el rostro, buscar sus ojos, buscar su voz, buscar que sus oídos nos oigan para que nuestras oraciones sean respondidas. Pero sobre todo dice, para convertirnos de nuestros malos caminos. El objetivo no solamente es reconocer nuestro pecado, de nada nos sirve reconocer nuestro pecado y seguir con la misma actitud. Simplemente tener un remordimiento, simplemente tener un sentimiento de culpa, eso no nos sirve. Lo que nos sirve es la conversión. Si nosotros nos convertimos, el Señor nos va
a restaurar. Él está dispuesto a levantarnos y a restaurarnos, como dice su palabra. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El Señor quiere darnos tiempos buenos, tiempos de refrigerio, tiempos agradables. Quiere sumergirnos en un futuro completamente diferente. No libres de problemas, pero sí eh, con un carácter, con un gozo en nuestro corazón, con una esperanza, con una fe, con una certeza de que Dios está y siempre estará con nosotros. Pero es necesario que nos arrepintamos, que es ese cambio de mentalidad, ese cambio de pensamiento, que nos convirtamos a Él, que es la segunda parte, o es el fruto del arrepentimiento, es la conversión. Por eso Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre es el que esconde sus pecados, el que no está dispuesto a sacar a la luz sus propios pecados, sino los quiere mantener en lo oculto, en lo secreto, porque no quiere cortar con ese pecado, entonces no va a alcanzar la misericordia. No va a prosperar, o sea, no va a crecer espiritualmente, estará estancado completamente en un estado de tinieblas, en un estado de atadura, de esclavitud ante el mundo, ante el enemigo, ante la carne. Mas, sin embargo, dice que los que los confiesan y se apartan alcanzarán misericordia. Confesar es reconocer nuestro propio pecado. Y al apartarnos es apartarnos del pecado y convertirnos al Señor, para que de esa manera el Señor muestre su misericordia. Su misericordia es sacarnos de una miseria para llevarnos a ese estado de dignidad espiritual con el cual el Señor nos creó. Santiago 4:8 nos exhorta y nos dice que tenemos que acercarnos a Dios para que Él se pueda acercar a nosotros. Él ya tomó el primer paso, que es la cruz del Calvario. Es permitir que nuestro Señor Jesucristo muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora nosotros tenemos que acercarnos a través de la fe y a través del reconocimiento, a través del arrepentimiento, a través de la conversión, acercarnos a Dios para que Él se acerque a nosotros y que nos ayude a limpiar nuestros corazones, nuestras manos, nuestras obras, para que no haya un doble ánimo en nuestras vidas, sino un ánimo firme en el camino del Señor, y de esta manera, con un corazón puro, realmente caminar en ese camino de perfección para poder ser instrumentos en las manos del Señor, tal como el Señor quiere que nosotros seamos instrumentos, conductos, siervos útiles en las manos del Señor para hacer su obra aquí en la tierra. Amén.